Te voy a pedir que me acompañes a Primera de Pedro 1:13. Es una palabra importante en este estudio y dice así, dice llamamiento a una vida santa, se titula a partir de esos versículos. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Y me llama la atención como dice el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, ¿sí? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿sí? Y en el 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, ¿sí? Entonces, vemos que aquí, en su palabra, tenemos esta palabra, y cuando habla de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ¿sí? Pues vemos aquí lo importante que es lo que significa. E investigando, ¿sí? Habla de atar la ropa suelta alrededor de la cintura para tener libertad de movimiento o fortalecerse en una virtud como la verdad. Y dice, para una tarea importante o una batalla espiritual. En el sentido literal, explica que nos tenemos que preparar físicamente, ¿sí? En los tiempos bíblicos, ceñirse los lomos era una acción práctica que consistía en recoger y atar los faldones de la túnica suelta con un cinturón para poder trabajar o luchar o moverse con agilidad sin que la ropa estorbe, ¿sí? También es fortalecer el entendimiento, pues habla de que esta palabra de ceñir los lomos de vuestro entendimiento está relacionado de tomar fuerza en tomar fuerzas para enfrentar una batalla espiritual, ¿sí? Usted sabe que cuando tenemos una lucha o una batalla espiritual, precisamente cuando estamos en pruebas, las fuerzas faltan, ¿sí? Nuestro cuerpo se agota, se cansa. ¿Cuántas han tenido una situación, una prueba difícil y pasa el tiempo y te sientes cansada, te sientes agobiada, te sientes desesperada y sientes que te faltan las fuerzas? ¿Cuántas les ha pasado? ¿Verdad? Entonces nosotros, cuando la Biblia nos está diciendo que nos ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, se refiere a, aun cuando me sienta cansada y sin fuerzas, yo tengo que tomar fuerza de algún lugar. Entonces, tú y yo sabemos que nuestras fuerzas provienen, cuando se agotan las nuestras, del Señor. Entonces, dice, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Es decir, que nuestra mente está luchando por seguir adelante, por esforzarse, por tomar fuerzas, sabemos que de parte de Dios, para seguir adelante en esta batalla, en esta lucha. Y luego dice, ser sobrio y esperar por completo en la gracia de Dios. Yo me he dado cuenta que cuando estamos en situaciones de prueba, uno se cansa, uno se siente mal, pero cuando tú sabes que estás batallando en un sentido espiritual, sabes que no estás sola y Dios te ayuda. Sí, nosotros para enfrentar nuestras batallas, pues el saber que Dios está con nosotros, que implica la protección que viene en esa ayuda visual que tú tienes en tu cuadernito. Tú sabes que tienes la cobertura de Dios, esa protección. Entonces tú te fortaleces, lo entiendes en tu mente, en tu corazón, y acuérdese del alma. En el alma está
la mente, que son los pensamientos, las emociones y la voluntad. Entonces, si yo conozco y yo sé en mi pensamiento que Dios está conmigo y me va a ayudar a salir adelante, entonces tú te estás esforzando con las fuerzas de Dios. Espiritualmente hablando, enfrentamos batallas casi siempre diariamente, y pensar y tener en nuestro pensamiento que Dios está conmigo, pues esas fuerzas son renovadas una y otra vez, ¿sí? Ahora yo te voy a pedir que me acompañes al Salmo 91, porque estamos hablando de una cobertura, una protección espiritual que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, que no estamos solas, que tenemos la protección de Dios, ¿sí? Que Dios nos ayuda en medio de toda circunstancia. Usted sabe que una prueba, una batalla, sea de salud, sea de economía, sea por algún familiar, sea porque estoy enfrentando una batalla donde se está peleando la vida o la muerte, ¿verdad? O que nosotros estamos luchando y no estamos solas. Ahora, aquí en el Salmo 91, yo quiero que lo leamos y vamos a ir subrayando algunas palabras para que tengas a tu mano ahí una pluma de preferencia que se note, puede ser roja o un marcatexto. Y vamos a ir subrayando algunas palabras que están aquí en este salmo. Este salmo se titula Morando bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente es que Dios es poderoso, ¿sí? Omnipotente sobre cualquier cosa. El que habita al abrigo, subraye abrigo, ¿sí?, del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Sombra, subraye sombra. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, subraye castillo, castillo. Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, ¿sí? Con sus plumas, subraye plumas, te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, subraye escudo y adarga, ¿sí? También, bueno, sí le dije plumas, ¿verdad? Ok. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, subraye habitación, ¿sí? También subraye saeta, creo que me brinqué saeta, por ahí, ¿sí? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, subraye ángeles, que te guarden en todos tus caminos, en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Subraya la palabra amor, ¿sí? Porque el amor nos cubre. ¿El amor de quién? De Dios, ¿sí? Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, con él, subraye con él, yo estaré, yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, las palabras que subrayamos aquí en la Biblia, en el Salmo 91, que fue abrigo, sombra, castillo, plumas, alas, escudo y adarga, saeta, habitación, ángeles y sus manos también,
Sí, por ahí hablamos de las manos, que son las manos de Dios, a las que se refiere, y el amor también y con Él. Son palabras que son un símbolo de la protección de Dios, la protección divina, ¿sí? Y son un símbolo de lo que Dios hace hasta este día en nosotros. Él puede usar, como dice aquí, el abrigo. El abrigo lo usamos, ¿cómo lo usamos? Para el tiempo de frío, nos cubrimos del frío. Pero en la palabra de Dios, Dios nos protege como un abrigo, ¿sí? Porque dice ahí, el que habita al abrigo. Nosotros nos abrigamos de la presencia de Dios. Por eso buscamos la presencia del Señor, ¿sí? Y algo que en lo sobrenatural, que nosotros en lo natural lo vemos de otra manera. El castillo es un lugar de refugio, es un lugar donde Dios habita. El castillo también es un símbolo del lugar donde nosotros vamos a habitar con Dios. Y podría decirse que las iglesias, que es un símbolo de la casa, es donde nosotros habitamos con el Señor, ¿sí? Sus plumas, pues Dios puede usar a las plumas de animales para protegernos. En los tiempos antiguos usaban las plumas los guerreros para cubrirse, para camuflajearse. Pero en un sentido espiritual es una forma en cómo Dios puede protegernos. Si usted se pone a pensar en las escrituras, se acuerda cuando Elías se escondió debajo de un árbol, de un enebro. Creo que se llama enebro el árbol donde él se escondió. Dios le dio sombra y lo protegió, ¿sí? También se acordará de Jonás, que se sentía mal. Supongo que el clima estaba, el solazo muy fuerte, y le salió una enramada en la cabeza. ¿Se acuerda de eso? Dios lo estaba cuidando y guardando de enfermarse, de tener el calor encima. Entonces, Dios puede usar lo natural para protegernos. A veces tú y yo no nos damos cuenta posiblemente que Dios usa cosas para protegernos. Y una de las cosas que a mí me llama de su palabra es la palabra adarga. Investigando, le voy a decir lo que encontré. Adarga simboliza una protección completa y una defensa firme. La verdad y las promesas de Dios se presentan como un escudo en los que en Él confían. Es una armadura espiritual que protege de ataques y engaños del enemigo, haciendo que las amenazas no logren penetrar en la vida del creyente. Qué maravilloso que Dios nos protege, nos cubre para que no nos ataque el enemigo, el diablo, ¿verdad? De una manera literal, una adarga es un escudo que a menudo los guerreros usaban en el tiempo de la antigüedad para detener las flechas, las lanzas y las espadas. Tú y yo no nos damos cuenta, pero el enemigo nos tira dardos de fuego, ¿sí? Nos ataca, nos ataca, nos ataca, nos ataca con enfermedad, nos ataca con muerte, con accidentes, en la economía, ¿sí? Con la salud, con nuestros familiares. Si a ellos les pasa algo, nosotros nos afecta, ¿verdad? A nuestra familia. Entonces, fíjese cómo Dios, espiritualmente hablando, usa escudos a nuestro alrededor para que no nos hagan ningún mal. Y yo le voy a decir algo. Hace unos años, yo tengo muy presente cómo Dios me protegió con un escudo. Yo hoy lo entiendo, ¿sí? Resulta que recogí a mi hija del jardín de niños. Mi hija mayor estaba en el kinder y yo llevaba a mi hija Anita en mi cangurera, aquí, cargada.
y yo traía una cadenita de oro. Entonces, en una esquina que yo estaba esperando para pasar la calle, veo venir un muchacho vestido de negro, con picos en sus manos, así todo cabello largo, ya se imaginará, ¿verdad? Y yo sentí que venía sobre mí. Desde que lo vi, yo dije, ay, ¿sabe? Mi única palabra fue, Señor, porque yo pensé en mis niñas, pensé en que no les pasara nada a ellas. ¿Sabe? El chico se acerca a mí y lanza su mano sobre mí y yo sé que iba sobre mi cadena. Pero sabe que cuando hizo esto, como que se topó con algo enfrente de mí. Y yo estoy consciente que algo lo detuvo y se fue corriendo gritando que se quemaba. Fuera, me quemo, me quemo, me quemo. Yo sé desde esa vez que Dios nos protege, que Dios puede usar cualquier cosa para que a ti no te suceda nada. He escuchado testimonios de mamás que oran por sus hijos y Dios guarda a sus hijos así anden donde anden. Y bueno, esta palabra adarga significa ese escudo de protección que Dios puede usar para librarnos de males. Así es que usted puede pensar, ay, esta palabra, yo cuando estaba estudiando esta palabra, Dios me llamó la atención en lo que significa, porque hay palabras en la Biblia que nosotros no conocemos su significado o por qué Dios pone ciertas cosas que en lo espiritual no conocemos. Adarga figuradamente se emplea para describir la protección divina de Dios, ¿sí? Entonces, fíjese, nosotros tenemos en la Biblia cosas que necesitamos orarlas y pedirlas a Dios para que sean cosas que Dios use a nuestro favor. Pero a veces nosotros al no leer la palabra no conocemos de qué se trata las palabras que encontramos en la Biblia. Este Salmo 91 habla de la protección de Dios. También en el Salmo 42 habla cuando nuestra alma está por encima de nuestro espíritu, según la lámina o la visual del número 11. Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. ¿Sí? Mire, le voy a decir algo, le voy a poner un ejemplo. A veces en esta lámina que usted tiene ahí en su cuadernito, donde está el alma, y luego viene un arco, y luego viene espíritu y cuerpo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, cuando pasamos por pruebas, por batallas, por pruebas? Yo le voy a enseñar con esta botella, ¿sí? Déjeme cerrarla muy bien, ajustarla, porque, mire, nuestra alma cuando estamos en prueba, le pasa esto. Yo estoy batiendo esta botella, pero el alma así se siente, se abate. ¿Cómo me podría usted describir que se abate nuestra alma? Nos sentimos confundidas, no tenemos paz, estamos como esta agua, ¿verdad? Así, muchos sentimientos encontrados, muchos pensamientos, incluso de por qué Dios me permite pasar esta prueba, ¿sí o no lo ha pensado? Cuénteme, ¿qué siente cuando usted está en prueba? ¿No se siente como que usted está siendo sacudida? Porque sacudo esto y a veces nos sentimos sacudidos, maltratados, tristes, afligidos. Habla en la palabra, esta palabra, ¿sí? Perturbados, extraviados. Nuestros pensamientos a veces no alcanzan a comprender qué tengo que hacer, qué tengo que decir. Incluso no podemos orar, ¿verdad que sí? Se nos olvidan las palabras. Lo que hacemos es llorar muchas veces o gritar. Hay quienes gritan, ¡ah! ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Sí o no? ¿O nada más a mí me ha pasado? A usted también, ¿verdad? Bueno,
En la palabra encontramos que Dios nos permite pasar por pruebas, pero nosotros tenemos que cuidar no andar en el alma, como estaba esta visual que acabamos de ver en nuestro curso, sino que nosotros tenemos que aprender, como dice aquí, dice, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Aquí el salmista está diciendo, no te abatas, Idalia, no te sientas así, no te turbes. Ahorita que veníamos en el camino, mi esposa me decía, relájate, relájate, porque está todo inundado, ¿verdad? A mí, la verdad, manejar cuando está todo inundado, sí me preocupa caer en un hoyo, caer ahorita con los socavones que hay en todos lados, no nada más aquí en nuestra ciudad, sino en todas partes. Sí me angustia, sí me preocupa, sí me pone tensa. Entonces nos turbamos. Y bueno, mi esposo me decía, tranquila, cálmate. Bueno, me acordé de lo que íbamos a compartir en este momento y dije, sí es cierto, ¿verdad? ¿Cómo es que a veces nos sentimos angustiados, desesperados, perturbados? Pero aquí el salmista dice, espera en Dios, porque aún en estos momentos te alabo, Señor. Gracias por la lluvia. Gracias porque todo el día creo que va a estar lloviendo, pero luego le digo al Señor, que se quite, por favor, Señor, para que se vaya el agua, ¿verdad? Y podamos salir. Bueno, en el Proverbios 19:16 nos dice esto. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Sí, nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Es bueno aprendérnoslo para que el Espíritu Santo, cuando lo necesitemos, nos lo recuerde. Nosotros tenemos que guardar muchos mandamientos para que también el alma esté bajo sujeción del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí el salmista decía que esperemos en Dios. Ahora, también en Lucas 10:27 me dice esto. Aquel que respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo le pregunto a usted de este versículo, ¿qué abarca? Abarca amar a Dios con toda el alma. ¿Sí? ¿Se fija lo primero? Con toda el alma. Es decir, mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad tienen que estar sujetas al amor de Dios, a su Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es lo ideal. Jesús lo dijo y también viene en el Antiguo Testamento que nuestra alma tiene que estar sujeta al Espíritu. También dice aquí, con todas tus fuerzas. ¿Qué abarcan las fuerzas? Mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, fíjese, el cuerpo sujeto al alma, el alma al espíritu. Ahora aquí también dice, y con toda tu mente. ¿Por qué, a pesar de que ya está ahí el espíritu, el alma y el cuerpo, por qué otra vez menciona, y con toda tu mente? ¿Sabe por qué? Porque luego salen argumentos, y los argumentos están en el pensamiento. Y estos argumentos dicen, ¿por qué yo tengo que amar a Dios? ¿Por qué yo tengo que someter mi alma a Dios, a su espíritu y el cuerpo igual, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque aún los pensamientos, nuestra mente tiene que ser sujeta a los pensamientos de Dios, a su palabra. Jesús lo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo, ¿verdad? Con todo. ¿Y todo? Es todo. ¿Y qué abarca todo? Vamos a amar en el espíritu, con el espíritu nuestro
de nuestra alma sujeta al espíritu humano y de Dios, y nuestra alma en nuestro cuerpo en esa correcta alineación. ¿Por qué? Porque Dios pide todo de mí. ¿Y por qué me pide todo? Porque Él nos quiere proteger, Él nos quiere guardar, Él nos quiere librar, ¿sí? Entonces tiene que ser con todo. Si yo, vamos a suponer, está lloviendo y yo me pongo un paraguas y yo saco el pie, ¿qué va a pasar? Mi pie se va a mojar. Entonces, si yo no me someto a Dios en todo, pues voy a arriesgar mi vida, ¿sí? ¿Usted ha visto personas que van manejando y sacan su brazo o lo llevan así? Y hemos sabido que se han accidentado y pierden brazos, ¿verdad? Pierden piernas, o sea, perdemos nuestro cuerpo, porque el cuerpo luego no lo queremos sujetar. El cuerpo al alma, el alma al espíritu y nuestro espíritu con Dios. ¿Quién sabe más, nosotros o Dios? Dios, definitivamente, ¿verdad? Él sabe lo que nos puede sobrevenir y sabe que nos va a salvar nuestra obediencia a su palabra. Aquí el alineamiento correcto, ahí en su cuadernito usted tiene una lámina donde están los dos alineamientos, el alineamiento en el espíritu, que es la alineación correcta, y luego la alineación del alma. Aquí en este estudio, Dios nos da libre albedrío, ¿sí? Nos ha dado libre albedrío para que nosotros podamos escoger si andamos correctamente o en el alma. Y nosotros, teniendo el conocimiento en el estudio, nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Y dice en el libro de Juan 3:19, haciendo una reflexión de esto, de esta lámina de esta ayuda visual 12, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo se sabía que amaron más las tinieblas? Pues sus conductas eran malas, sus actitudes eran malas, sus contestaciones eran malas, ¿verdad? Entonces, amaron más hacer lo malo que lo bueno. Entonces, les sobreviene condenación, ¿sí? ¿Por qué? Porque habiendo conocido la verdad, tomaron la decisión de seguir las tinieblas. Y esta lámina es una representación de nuestra elección. Y vamos a pasar a la visual 13, que le quiero explicar un poco sobre de esto. Esta lámina es ahí en su manual dice crecimiento espiritual, que da inicio a la semilla que Dios quiere sembrar en nuestra vida, su ADN, cuyo propósito es que crezca y dé fruto en su tiempo. Usted y yo sabemos que el alma está compuesta de mente, emociones y voluntad. Y ahí en esta visual vemos que está el cuerpo y el espíritu. Y en el centro de donde está mente, emociones y voluntad, usted en su cuadernillo tiene 3 dibujos que van evolucionando, donde el primero está cerrado, el segundo se empieza a ver la semillita chiquita, y en el tercero se ve como si fuera un triangulito en el centro. Esto habla de un crecimiento espiritual que Dios nos da de acuerdo a los principios que nosotros aplicamos de su palabra. Es decir, yo conozco la palabra, tengo la información, entonces yo someto mi alma al Espíritu Santo. Entonces, el centro es un símbolo del crecimiento que Dios nos da.
¿sí? De acuerdo a lo que cada uno de nosotros ponemos en práctica. En el libro de Romanos 12, dice, en el 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que deba de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y, ay no, esta no es, pero bueno, habla un poco de esto, o sea, Dios nos da una medida de fe a cada uno, pero no todos ponemos en práctica lo que hemos aprendido de la fe, ¿sí? Y Dios nos da, aquí dice, a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno tenemos una medida. Y esa medida es de acuerdo a cómo aplicamos nosotros su palabra. Porque no puede quedar el que yo lea la Biblia en solamente conocimiento, sino que ese conocimiento tiene que dar a luz. ¿Qué tiene que dar a luz? Una buena conducta, una buena actitud, un buen testimonio, ¿sí? Y todo ello, o sea, todo lo que nosotros corregimos a la luz de la palabra y lo ponemos en práctica y lo vivimos, nos da crecimiento espiritual. Ahora, yo le voy a decir algo, le voy a hacer una pregunta y usted se va a dar cuenta si usted ha crecido o se ha quedado como empezó. ¿Usted es la misma de cuando usted empezó en Cristo? A ver, contésteme, ¿verdad que no? Ahí en las redes contésteme. ¿Son las mismas personas? No. Hemos ido cambiando porque cada vez que conocemos de la palabra, con la palabra de Dios, tenemos el entendimiento. Hoy, esto que estoy haciendo está mal, ya no lo voy a hacer. Entonces nos vamos corrigiendo conforme vamos conociendo más su palabra. ¿Está de acuerdo? ¿De qué se acuerda que antes usted hacía, hoy ya no lo hace? ¿De qué se acuerda? Mire, yo le voy a dar un ejemplo práctico. Cuando yo llegué a Cristo, ¿sí? Y yo fui confrontada con mi manera de vivir. Una de ellas fue mi forma de hablar, que hablaba mucho y me metía en problemas. ¿Se acuerda que se lo he dicho? Entonces, cuando usted se da cuenta que es un problema y lo lee en la Biblia que dice que usted tiene que tener cordura, que usted tiene que tener madurez, que usted tiene que tener crecimiento, que usted tiene que tener prudencia. Si usted ya tiene información de la Biblia, entonces lo que sigue es ponerlo en práctica y tratar de cambiar. Bueno, a esto se refiere este punto de la semilla que Cristo nos da, que su palabra vaya haciendo cambios en nuestra vida. Que la gente que nos conocía antes te diga, ay, ya no te pareces, antes eras bien hablanchina, ¿verdad? Ahora eres muy prudente, muy sabia. Qué bonito, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo eras antes? ¿Cómo eres hoy? Compárate. Si tú ves crecimiento, pues vamos bien, ¿verdad? Colosenses 2:19 dice esto, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Sí? Nosotros la iglesia somos un cuerpo. Es importante que nosotros todos recibamos la misma palabra. Estos estudios, la predicación del pastor los domingos, los cursos que tomamos, los eventos que tenemos, van nutriendo nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿sí? Y toda la iglesia somos un mismo cuerpo. Y dice aquí, mire, describe un cuerpo natural. La cabeza es Cristo, ¿sí? Y Dios nos da esa palabra, dice, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos.
Coyunturas, pues son todo lo que tenemos aquí en nuestro cuerpo, se va nutriendo. El cuerpo de Cristo, todos nos vamos nutriendo, nos vamos alimentando de la misma palabra, de lo que recibimos. Y el crecimiento nos lo da el Señor, ¿sí? Siempre y cuando nosotros venimos a recibir palabra. Cuando usted lee la Biblia en su casa, usted está nutriendo su espíritu. Usted está alimentando su espíritu. Usted piensa en la palabra de Dios, usted está meditando en su palabra, usted está nutriendo su espíritu. ¿Sí? Ahora, Efesios 4:12 al 15 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí hay varias cosas. Tenemos como cuerpo de Cristo que ser perfeccionados, ¿sí? Porque aquí habla que Dios nos perfecciona para su obra, ¿sí? Para que la obra de Dios continúe en nosotros. Fíjese que la obra que Dios haga en usted, usted la va a transmitir a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos a sus hijos y así de generación en generación. Y no se va a perder ninguna generación sin conocer la obra de Dios. La van a amar, ¿sí? La van a seguir, la van a poner en práctica. Dios va a seguir nuestro legado. Pero dice también aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos construyendo en nuestra vida espiritual, edificando nuestra vida espiritual. Cuando el alma está por encima, es porque nosotros no hemos buscado lo espiritual, edificar nuestra vida con la palabra, con los cursos, el leer la Biblia, el tener mi devocional, el estar buscando su presencia. Aquí yo veo varias, en esta porción de la palabra, varias cosas que son procesos en nuestra vida, como el perfeccionar nuestra vida, edificar nuestra vida, buscar crecer y llegar a la madurez. Fíjese, 4 cosas: ser perfeccionados, ser edificados, seguir creciendo y seguir madurando. ¿Usted ya se considera una persona madura? Lléveselo a su casa. Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto, pero no sin antes decirle que allí en su cuadernillo, no sé si la tenga, si me la podrías poner la carta, Anita, de una carta que le voy a encargar que la haga en su casa. Si no la tiene en su cuadernillo, porque no sé, no recuerdo si lo tienen en el cuadernillo actualizado, viene una carta donde usted se va a alinear como persona, ¿sí? Como persona, porque viene una alineación como familia, ¿sí? En las próximas lecciones. Viene una oración muy chiquita donde dice oración de alineamiento. Cuerpo, sométete a mi alma, alma, sométete a mi espíritu, espíritu, sométete al Espíritu Santo de Dios, del Dios vivo y no a otro Dios. Decido ser una persona que camina en el Espíritu y que está cubierta con la sangre de Jesucristo. Bueno, esta oración, ¿la tiene usted en su cuadernillo? ¿Me lo comenta? ¿Sí lo tienen? Esta hoja no la tienen, creo que viene en partes. Se la voy a leer. Es esa, miren. ¿Estás dispuesta
a comprometerte a ser una persona que camina en alineamiento y viene un sí o un no. Si es así, oremos juntos. Padre, tomo la decisión de ser una mujer espiritual de Dios. Deseo caminar todos los días de mi vida en el Espíritu. En el nombre de Jesús le ordeno a mi cuerpo que se someta a mi alma. Alma, en el nombre de Jesús te ordeno que te sometas a mi espíritu. Alma, no tomarás control de mi vida, no seré manipulada por el dolor, el rechazo y temores que son parte de ti. Te ordeno que te sometas a mi espíritu y le ordeno a mi espíritu que se someta al Espíritu Santo del poderoso Dios. Elijo no recibir fuerza, ayuda, apoyo ni guianza de ningún otro espíritu, sino del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿La tiene o no la tiene en su cuadernillo? ¿Sí la tiene? Ok, esa es la oración. ¿Mandé? Ahí está, sí la tienen. ¿Página qué? 35. Esa oración yo le pido que la haga en su casa, solita, en su intimidad con Dios. ¿Sí? Es una manera de alinearte de forma personal. Y vamos a comenzar un punto que se llama ahí en su cuadernillo las disciplinas de la alineación. Posiblemente está a la vuelta de esa carta, no sé. Creo que sí. Ahora, las disciplinas de la alineación, hasta ahorita hemos visto del alma y del espíritu. Del espíritu, del alma, y ahorita vamos a hablar sobre una área del alma que es la voluntad. ¿Sí? Ahí en su cuadernito dice activando la voluntad. Usted la tiene allí, activando la voluntad. Nada más busque allá adelantito. Sobre las disciplinas de la alineación. ¿Sí? ¿Ya dio con la hojita? No dan con ella. Es que necesito un cuadernito de esos nuevos para irle indicando. Pero bueno, ¿sí la encontraron? ¿Qué página es? 12. Ok. Las disciplinas de la alineación, inciso A, activando la voluntad. Activando la voluntad, busqué palabras parecidas. Dice que activar es mover, avivar, acelerar, apresurar, apurar, aligerar, parar. También es conectar, encender, enchufar y parar. Es decir, cuando yo activo mi voluntad, es importante que nosotros podamos entender que la voluntad se trata de cosas que hago, que decido hacer y cosas que decido no hacer. Eso es activar mi voluntad. Pero abarcan 3 puntos importantes. Que el activar mi voluntad, nosotras necesitamos tomar decisiones y accionarlas. Muchas veces tomamos decisiones, es decir, yo puedo decir, un ejemplo, voy a leer la Biblia todos los días, desde que empieza Génesis hasta que termina Apocalipsis, y nos quedamos a veces a medias. ¿Sí? Eso es un ejemplo nada más, así sencillito. Y pasa que nos quedamos a medias y ya no seguimos leyendo la Biblia y nos desanimamos y nos perdemos y ya quedó en nada más una decisión que no se activó, que no continuó. Entonces yo tengo que tomar decisiones de hacer algo y terminarlo. ¿Cuántas de ustedes les ha pasado que empiezan a hacer algo y no lo terminan? Con la verdad, levanten la mano. Sí, muy bien. Nos pasa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que corregir esas cosas porque resulta que si yo soy una persona que me acostumbro a comenzar algo y no terminarlo, eso habla de una persona que no se aplica, que se desordena a la primera de cambio, que no tiene disciplina, que no tiene constancia, y la voluntad la tenemos que ejercer. ¿Cuántas veces dices, me voy a cuidar mi alimentación? Y en un ratito ya andas comiendo chucherías.
¿verdad? Y no cuidas tu templo. Y luego unas tenemos el templo chiquito, delgadito, y otras la tenemos muy grande, ¿verdad? Entonces no activamos nuestra voluntad porque no queremos, porque somos débiles en ciertas áreas. Digo, pongo este ejemplo, pero no me lo tome a mal, por favor. La amo, pero hay cosas que tenemos que pensar. ¿Por qué empiezo a hacer una cosa y luego la dejo, verdad? ¿Por qué quiero hacer algo? ¿Se acuerda cuando Pablo decía que lo que quiero hacer no lo hago? Y lo que no quiero hacer, eso hago. Esto es parte de esto. Es que a veces nosotros traemos situaciones que ya nos acostumbramos a verlas como normales. O que ya nos acostumbramos, empecé algo, pero después lo vuelvo a hacer. Otro punto es echar a andar lo que queremos hacer. Echar a andar lo que queremos hacer. ¿Sí? No importa que me detuve, no importa que lo dejé a medias, lo tengo que volver a echar a andar, tengo que volver a hacer lo que estaba haciendo, que me había propuesto y continuar, seguir en la marcha, ¿verdad? Otro punto es tener la libertad de expresar o hacer lo que decido. Tener la libertad de expresar o hacer lo que decido. Cuando oramos y venimos al altar, es una manera de accionar la voluntad. ¿Sabes qué, Señor? Mira, me he equivocado, he hecho esto, no me he comprometido, pero hoy me comprometo. Estoy expresando que he decidido seguir en el camino que comencé, ¿verdad? Así, andar en el Señor. Ahora, vamos a 2 de Timoteo. Vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando para ver un punto importante, el por qué a veces batallo en lo que comienzo a hacer y no lo hago. Leer la Biblia constantemente me va a ayudar cada día a yo tener su palabra en mi mente, en mi corazón y alinear mi alma. ¿Sí? 2 de Timoteo 2:24 al 26 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Aquí hay un punto importante. No debemos de ser contenciosas, es decir, peleoneras, agresivas, sino como amables para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjese, aquí encuentro que muchas veces el enemigo, venimos del mundo o ya tenemos tiempo en Cristo y puede ser que el enemigo nos tenga cautivos, presos, atados, amarrados a ciertas costumbres, a ciertos pensamientos, a ciertas conductas que para nosotros podría ser, es normal, así soy, ¿verdad? Pero sabe que son mentiras y engaños del enemigo que él ha sembrado en nuestra mente para nosotras poder activar nuestra voluntad. Es decir, que puede ser que yo esté atado a la costumbre. ¿Cuántos saben que la costumbre es una atadura? ¿Cuántos saben? Es una atadura. ¿Sí? Los hábitos se corrigen en 21 días. ¿Sí? Ya, si usted es constante 21 días, usted va a poder seguir adelante mucho tiempo en lo que usted ha planeado hacer. Pero si usted hoy sí, mañana no, al otro día sí y luego 2, 3 días no, eso es ser inconstante. Entonces puede ser que estemos atados. ¿Y qué está atada? Nuestra voluntad. El enemigo muchas veces, tú dices comenzando el año, este año leo la Biblia, toda, completita. Y ahí por 6 de enero la rosca, ¿verdad? Y bueno, vienen más eventos y fiestas y compromisos y andamos
con prisas, corriendo. Entonces ya no leí la Biblia por los compromisos que me aviento. O que no me levanto temprano para organizar mi día completo. O que me levanto unos días y me organizo bien. Decíamos la semana antepasada o pasada, ¿cuántas veces nos levantamos, oramos y leemos la Biblia y el día nos rinde tremendamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ponemos en orden los principios. Dios nos ayuda a que nuestra actividad diaria se vaya dando fluidamente. Pero aquí hablando de esta porción de la palabra, es que nosotros, dice aquí, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de ¿quién? Del enemigo, ¿sí? El enemigo va a ponernos enfrente muchas cosas para que no logremos nuestras metas. Cuando usted y yo queremos ejercer nuestra voluntad, tú dices, voy a leer la Biblia, voy a ayunar, voy a tomar un curso, me voy a preparar. Se te pasan muchas cosas por enfrente, ¿sí? Y vas posponiendo lo que habías planeado hacer, ¿sí? Nosotros necesitamos pensar, ¿me estará poniendo oposición el enemigo? Porque cuando buscamos agradar a Dios y buscar más de Dios y buscar más de su presencia, el enemigo va a poner obstáculos. Pero el enemigo nos pone estas cosas para mantenernos al margen de buscar al Señor. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si yo me someto a Dios, mi vida, mi tiempo, todo lo que yo tengo, todo lo que yo hago, el enemigo, usted resiste al diablo, ¿verdad? ¿Sabes qué diablo? Ya no me vas a engañar. Le cuento que cuando yo todavía no conocía a Cristo, me enfermaba el fin de semana. Los días donde yo había pensado, yo tenía años de no ir a la iglesia. Desde niña mi mamá nos llevaba a la iglesia y donde íbamos, papá no quería que nos llevaran ahí, porque él era de la Iglesia Universal, que ya todos conocemos. Y entonces mi mamá nos llevaba a la iglesia a escondidas. Y no podía ver una hojita de trabajo de niños porque se le armaba a mi mamá. Ya grande empecé a sentir el deseo de buscar a Dios, pero yo me enfermaba los fines de semana. Así estuve de octubre a febrero del siguiente año. Y me decidí, pensé, qué casualidad que me enfermo el viernes, reunión de jóvenes, a las 6 de la tarde. Y el domingo a las 10 de la noche ya me siento muy bien y en la semana no me enfermaba de nada, no me daba la bronquitis esa que me daba. Llego a la iglesia, el primer día que me decidí a ir, tomé la decisión, voy aunque esté enferma, aunque tenga bronquitis, así voy a estar allí y ¿sabe qué? Lo cumplí. Y ese día fui sana, ese día comencé mi comunión con el Señor. Y yo le dije al Señor, si tú existes, sáname. Y si tú me sanas, yo te voy a servir. Y hasta el día de hoy estoy sirviendo al Señor para su gloria. Él me sanó, Él cumplió. Pero sabe que yo accioné mi voluntad, que es lo que yo le quiero decir. Accioné lo que yo he pensado hacer. Porque a veces nosotras, y dígame si no es así, decimos voy a hacer esto. Y una cosa es lo que usted decida o ha pensado hacer y no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos lo que pensamos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué será que no lo hacemos? Porque la voluntad no la accionamos. Porque lo que sigue es accionar la voluntad. ¿Verdad? Sí, voy a limpiar, voy a hacer, no sé, muchas cosas se me vienen a la mente. Pero nosotros tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios. Jesús dijo estas palabras en Mateo 12:30. El que no está conmigo, a mí se opone.
O sea, el que no busca a Dios, el que no busca a Jesús, el que no está conmigo, a mí se opone. Es traducción viviente. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se ha fijado que hay personas que te desaniman? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué sirves en la iglesia? ¿Para qué trabajas en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Ellos qué serán? ¿Unidos a Cristo o se oponen a Cristo? ¿Son enemigos del Señor? ¿Verdad? Aquí lo dice esta palabra, el que no está conmigo a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Lucas dice unas palabras muy parecidas. En Lucas 11:23, el que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, que Dios nos puede bendecir, pero nosotros tenemos que estar con el Señor, unidos al Señor, ¿sí? Accionar la voluntad. Ahora, le voy a hablar de la voluntad que obedece a la palabra. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. O sea, hay personas que le pueden decir, Señor, Señor, ¿verdad? Pero no hacen la voluntad. Y aquí Jesús está diciendo en esta porción de la palabra, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Sí, ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. ¿En qué? ¿En qué yo puedo hacer la voluntad de Dios? A ver, dígame los ejemplos. En ser obedientes a su palabra, en buscar su presencia, ¿verdad? El estar congregándonos es una de ellas. Orar, ayunar, trabajar en su obra, amar la obra, ¿sí? Compartir la palabra, evangelizar. Digo, porque yo puedo decir, bueno, y a mí ya Dios ya me salvó a mí. Allá a ver cómo le hacen los demás, ¿verdad? No, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que compartir la palabra. Ahora, en el inciso B, la vida y devocional, aquí vamos a terminar con esta. Inciso C, la vida devocional y la alineación. Buscar la presencia de Dios en oración, en palabra, en ayuno, en dar nuestro tiempo, en entregar, en nuestra entrega con Dios, en conocer y meditar en la palabra, una vida de compromiso con Cristo donde Dios nos ha plantado, lucha y trabaja, como dice en 2 de Timoteo 2:4. 2:4. Le voy a repetir lo que le leí. Nuestra vida de devocional y alineación es buscar su presencia. ¿Cómo busco su presencia? En oración, leyendo su palabra, ayunar, dar nuestro tiempo, teniendo una entrega con el Señor, mi entrega con Dios, conocer y meditar en la palabra, es decir, andar pensando en su palabra, una vida de compromiso con Cristo donde Dios nos ha plantado. Sí, porque si yo no me comprometo a buscar a Dios, y yo le voy a decir algo del compromiso con Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo y hacemos nuestra oración, confesión de fe, lo que sigue es que yo me prepare, ¿sí? Como en esta casa, gracias a Dios, tenemos cursos. Si yo me preparo y tomo los cursos, lo que sigue es que yo debo de servir. Y esto es bueno, le voy a decir, porque usted y yo tenemos que meditar lo que hacemos para accionar nuestra voluntad. Si yo me preparo y estudio es porque yo me voy a preparar con la palabra porque me sirve para mi vida espiritual, mi vida personal. Yo voy a la eternidad.
Pero yo no voy a llegar al cielo así, ¿verdad? Con pecado, con problemas, con actitudes, con acciones, con una vida incorrecta ante los ojos del Señor. Entonces, esa preparación me va a ayudar a ser una mejor persona, ¿sí? Porque la palabra me va a ir cambiando, me va a ir limpiando, como dice este curso, ríos de limpieza. Dice en Juan 15 que la palabra me limpia, ¿sí? Por su palabra somos limpios, como una referencia, Juan 15, ¿sí? Habla de yo soy la vid y vosotros son los pámpanos, y el que en mí lleva mucho fruto, pero el que no, ¿verdad? Va a ser cortado, y usted sabe que un racimo de uvas lo cortan y lo dejan ahí. ¿Qué va a pasar con ese racimo de uvas? Se va a secar, ¿verdad? Pero si usted y yo estamos pegados con Cristo, buscando al Señor, pues vamos a dar fruto y vamos a volver a dar fruto y vamos a volver a dar fruto, pero nuestra vida es la que va a dar fruto. Vamos a cambiar, vamos a ser diferentes. Pero una de las cosas que nosotros el día de mañana nos vamos a ir con Cristo y vamos a ir con una vida diferente a la que tenemos desde que comenzamos. Por eso decía yo hoy, ya no eres la misma que comenzó en Cristo. Hemos sido transformadas poco a poco. Pero también nosotros, en ese proceso de ir cambiando, de ir dando fruto, nosotros también vamos a llevar a otras personas a Cristo. ¿Sí? Nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, hasta personas que ni conocemos, porque nos vamos a las calles a buscar a personas que quieran y que ya están preparadas para recibir la palabra. Entonces nuestra vida realmente va a dar fruto. Nuestra vida va a ser próspera en la vida espiritual. Y dice aquí en 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Nosotros a veces nos enredamos en muchas cosas de la vida. ¿Sí? Como que actividades que nos quitan tiempo, ¿verdad? Costumbres que nos quitan tiempo. Entretenimientos, ¿verdad? Que nos quitan tiempo. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo a veces he estado viendo la tele y luego digo yo, ay no, ya se me pasó el tiempo, ya perdí mucho tiempo en esto, ¿no? Y me pongo límites, porque yo no digo que esté mal que usted vea su celular, que vea la tele, pero que usted invierta bien su tiempo y nos organicemos bien. Porque qué triste es que como cristianos nos organicemos para hacer nuestro quehacer, para ver la tele, para divertirnos, para ocuparnos, para informarnos, porque yo me gusta ver las noticias para ver lo que está pasando. Pero también el estado del tiempo, cómo va a estar el clima y todo eso, ¿verdad? Pero si yo no me doy tiempo para leer su palabra y de orar, pues yo me siento mal, espiritualmente hablando. Y lo que es peor es que cuando andamos en la carne, pues la carne brinca en la primera prueba que yo tengo, ¿verdad? Se me cruza alguien imprudentemente y a pelear, carne. Pero si yo busco las cosas del Espíritu, se pasa y a lo mejor ni importancia le das, ¿verdad? Y bueno, pues es importante que nosotros nos alineemos. Y vamos ahora, Señor, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por este tiempo de palabra, Señor. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, a activar nuestra voluntad, a hacer cambios en nuestra vida, a buscarte cada día, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a buscarte a ti, Señor. Amarte, Padre, como decía este versículo, que te amemos con todo lo que somos, Señor. Esa es verdaderamente una palabra correcta, Señor, a nuestra vida, hablada a nuestra vida, Señor. Tú lo dijiste en tu palabra, Señor, que te amemos con todo nuestra alma,
con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, Señor, con toda nuestra mente, Señor, que nuestra mente a veces argumenta cosas en defensa para hacer otras cosas o justificarnos. Pero hoy, Señor, en tu palabra encontramos que necesitamos ceñirnos nuestros lomos, es decir, que una vez habiendo entendido tu palabra, Señor, nos tenemos que ajustar muchas cosas y quitar lo incorrecto de nuestra vida, lo que nos ocupa, Señor. A veces en nuestra vida, Señor, nos vemos involucrados en muchas cosas que no son edificantes y que sin embargo nos entretienen, Señor. Sí necesitamos aprender a disfrutar nuestros tiempos en familia. Sí tenemos que tener ese tiempo de comunión entre nosotros, de ayudarnos, de corregirnos, Señor, de tomar decisiones correctas y alineadas a tu voluntad, Señor. Como cuando tú le dijiste a las personas, cuando orabas, Señor, y nos enseñabas, donde tú decías que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Oh Señor Jesús, ahí tú nos diste ejemplo de que nuestra voluntad se alinea a tus propósitos, porque tú nos dejaste como ejemplo que como hijo de Dios se haga la voluntad del Padre. Y hoy nosotras, Señor, tomamos la decisión, porque ejercer nuestra voluntad, activar nuestra voluntad, es tomar decisiones que las vamos a hacer, que van a tener, Señor, una respuesta a lo que nos proponemos, Señor. Si es posible, necesitamos hacer listas de aquellas cosas que se quedaron a medias, de aquellas cosas que necesitamos dejar de lado, Señor, para hacer las cosas que nos convienen, Señor, en el Espíritu. Hoy, Señor, en el entendimiento de tu palabra, queremos alinearnos a tus propósitos, a tus planes, Señor. Ayúdanos a recapitular nuestros planes, Señor. Quizás yo he sido una mujer que he dejado muchas cosas a medias y necesito retomarlas. Quizás yo necesito hacer cambios en mi vida. He tenido a lo mejor cosas que no he hecho. Necesitamos hacer ajustes, Señor. Necesitamos meditar en tu palabra, Señor. Retomar nuestros tiempos de devocional ahí en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor. En nuestros quehaceres, en nuestras actividades, Señor. A organizar más nuestros tiempos, quizás a levantarnos un poco más temprano para que todas las cosas nos alcancen, Señor. Ayúdanos, Padre, instrúyenos y enséñanos a hacer cambios verdaderos en nuestra vida, Señor. Y te damos las gracias, Padre. Gracias porque eres lo más hermoso que nos ha podido ocurrir. Tenerte a ti, Señor. Una de las cosas que has hablado a mi corazón es el amarte, Señor. Porque el amarte a ti es el motor que nos lleva a ordenar nuestra vida. Y que a través de tu amor, Señor, tú nos cubres, tú nos proteges, Señor, tú nos alineas, pero también nos alimentas. Y nos llevas a esa vida eterna, a esa vida limpia y pura que tú quieres que llevemos, Señor, en la cual nosotros queremos esforzarnos cada día con tu ayuda y con tu presencia, Señor. Te damos las gracias y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús.